Bienvenidos compañeros del curso de Filosofía del Lenguaje de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En este video voy a hablar acerca de la teoría del lenguaje de John Locke. John Locke señala que las palabras son la herramienta que permiten el vínculo social entre los individuos, ¿no? A través de ella expresamos nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras necesidades, ¿no? Dice John Locke que las palabras son secuencias de sonidos articulados, ¿no? De tal manera que los seres humanos tenemos una serie de órganos dispuestos para la articulación de sonidos, cosa que ustedes como lingüistas saben perfectamente. Ahora bien, dice John Locke, el sentido común nos hace pensar que las palabras refieren a objetos, ¿no? Pero dice Locke, las palabras en esencia refieren a ideas, no a objetos. Pues si las palabras refirieran a objetos, como los objetos son fenómenos singulares y plurales, por cada objeto habría una palabra, ¿no? De tal manera que pues la lengua estaría compuesta de pues, una infinidad de palabras, así como hay una infinidad de objetos, ¿no? Entonces dice John Locke, no, las palabras refieren en esencia a ideas, puesto que estas ideas son clases de objetos, ¿no? Por ejemplo, yo con la palabra cantinflora hago referencia a este objeto, ¿no? Pero ojo, la esencia de la palabra no es el objeto, la esencia de la palabra es la idea a la que hace referencia, que en este caso es cantinflora. Cantinflora es una clase de objetos, y cuando yo utilizo la palabra cantinflora para referirme a este objeto, lo que hago es circunscribir a este objeto concreto en la clase de palabras, en la clase de objetos cantinflora, ¿no? Dice John Locke que sin ideas no hay palabras, ¿no? Una palabra que no hace referencia a una idea es una simple secuencia de sonidos, pero no una palabra como tal, ¿no? Ahora bien, nosotros a partir de esto, nosotros podemos señalar que los límites del lenguaje son los límites de nuestras ideas. No podemos hablar de aquello que no podemos pensar. Ahora bien, subraya John Locke que la relación entre una palabra y la idea que expresa es una relación arbitraria, sustentada en la costumbre, ¿no? Como se podrán ustedes dar cuenta, la teoría del lenguaje de John Locke se aproxima en gran medida a la teoría del lenguaje de Saussure, ¿no? La teoría del signo de Saussure. Para Saussure, un signo, una palabra sería un signo se compone de dos elementos, un significado y un significante. El significado, dice Saussure, es un concepto, ¿no? Una idea, ¿no? Una clase de objetos. Y el significante es una imagen acústica. No es un sonido, como lo piensa John Locke, ¿no? Para Saussure, la palabra es también es una idea, es una secuencia arquetípica de fonemas, ¿no? o de arquetipos de clases de sonidos, ¿no? De tal manera que para Saussure un signo es la relación arbitraria entre dos ideas, un significado y un significante, ¿no? Un concepto y una imagen acústica. De alguna manera, John Locke se distancia de la teoría del signo de Saussure, en tanto que Locke lo que señala es que la palabra, ¿no? Esta secuencia de sonidos articulados, tiene una relación arbitraria con un concepto, una idea, ¿no? Entonces tenemos un fenómeno material relacionado arbitrariamente con un fenómeno mental, ¿no? Nosotros, si quisiéramos arreglar un poco ahí la teoría del lenguaje de John Locke, lo que podríamos señalar es que estas secuencias de sonidos
imprimen una imagen de sí misma en nuestra memoria, ¿no? Y que precisamente esa imagen que queda guardada en nuestra memoria, esa imagen de la palabra, es lo que se relaciona arbitrariamente con la otra idea, ¿no? De tal manera que tendríamos nosotros una relación arbitraria, no entre un fenómeno acústico y un fenómeno mental, que sería la palabra y la idea, sino más bien una relación entre dos ideas. Por un lado, la imagen mental de una palabra y una idea o un concepto, ¿no? Pero bueno, esas son especulaciones. Dice John Locke, ¿no? La palabra expresa a una idea, ¿no? Y puesto que el conocimiento se refiere a nuestras ideas, pues el conocimiento también se expresa a través de nuestras palabras, ¿no? Por ejemplo, los enunciados que formamos con las palabras expresan el acuerdo o desacuerdo entre ideas, ¿no? Por ejemplo, un enunciado como la casa es roja, lo que expresa es que la idea rojo tiene un acuerdo de existencia con la casa es roja, o la casa no es roja. Este enunciado, la casa no es roja, lo que está expresando es un desacuerdo entre dos ideas, la idea de rojo y la idea de casa, ¿no? Lo que estamos expresando es que la idea rojo no tiene un desacuerdo con la idea casa, ¿no? La casa no es roja, ¿no? De esta manera, si el conocimiento es el percibir un acuerdo o un desacuerdo entre nuestras ideas, ¿no? Con los enunciados, las relaciones predicativas que establecemos entre dos ideas, estamos expresando el desacuerdo o el acuerdo que hay entre nuestras ideas, ¿no? Al mismo tiempo, nosotros lo que podemos hacer con el enunciado es afirmar o negar ese acuerdo o ese desacuerdo, ¿no? Efectivamente, la casa es roja. No solamente estamos expresando que hay un acuerdo entre la idea rojo y la idea casa, ¿no? La casa es roja, sino que estamos afirmando ese acuerdo, ¿no? Efectivamente, la casa es roja, ¿no? O efectivamente, la casa no es roja, ¿no? Ahora bien, si recuerdan, en el video anterior señalamos que el conocimiento es real cuando se corresponde con una serie de hechos fácticos, ¿no? De esa misma manera, dice John Locke, los enunciados son reales cuando se corresponden con un hecho empírico, ¿no? A esa correspondencia John Locke la llama la verdad real, ¿no? Un enunciado es realmente verdadero, por así decirlo, cuando se corresponde con un hecho empírico, ¿no? Por ejemplo, la cantinflora es de metal, ¿no? Nosotros con el enunciado la cantinflora es de metal, nosotros aquí estamos expresando que hay un acuerdo entre la idea metal y la idea cantinflora, ¿no? En tanto que metal o ser de metal se predica de la cantinflora, ¿no? Ahora bien, ese enunciado es realmente verdadero, puesto que se corresponde con un hecho fáctico, ¿no? Por otro lado, dice John Locke, también hay una verdad verbal, ¿no? Dice, la verdad verbal no es aquella que no se corresponde con un hecho fáctico, pero sí se corresponde con la manera en la que están dispuestas nuestras ideas. Por ejemplo, un enunciado como el Pegaso tiene alas, ¿no? Es una verdad verbal, ¿no? Porque el enunciado vamos a decir que está de acuerdo, o más bien se corresponde con el sentido de las palabras. El Pegaso tiene alas, ¿no? Ahora bien, un enunciado como el Pegaso no tiene alas, esa no es una verdad verbal, porque el enunciado no se adecúa al significado de las palabras, ¿no? O sea, un Pegaso es una idea compleja que se obtiene
a partir de la combinación de la idea de caballo y la idea de un ave, ¿no? De tal manera que tenemos un caballo con alas que vuela, ¿no? Nosotros cuando hacemos un enunciado del tipo el Pegaso no tiene alas, bueno, entonces ese enunciado no se corresponde con la idea de Pegaso, ¿no? De tal manera que ese enunciado no es una verdad verbal, pero un enunciado como el Pegaso tiene alas, pues bueno, sí se corresponde con la idea de Pegaso, de tal manera ese enunciado es una verdad verbal, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, en eso consiste la teoría del lenguaje de John Locke.